Hola, ¿cómo están? Sean de nuevo bienvenidas y bienvenidos a esta segunda parte de nuestro episodio de coaching. En esta segunda parte vamos a hablar de lo que es el coaching oscuro. Vamos a desmantelar todo lo que tiene que ver con las prácticas que son coercitivas. Vamos a hablar de algunas instituciones. Vamos a entrar también a ver cuáles son las sesiones y qué es lo que se hace dentro de esas sesiones. Algo de lo que no muchas veces se habla. Me acompaña, por supuesto, amigo, colega, compañero, doctorando, don Omar Lamelés. ¿Cómo está usted? Muchas gracias, Gerardo. Sí, voy a ser potente, creo que hoy día el capítulo A sobre el coche oscuro. Eh, sí, menos mal que no necesito ningún coche oscuro para mi doctorado. Suficiente Pero, con pod- un, suficiente pero con el podría profe haber que sido una tuve, opción. bueno. No, Podría haber suficiente con sido el una profe. opción. No, tuve un profesor ahí que intentó ejercer coche oscuro. ¿Sí? Sí, medio coercitivo en su manera de generar aprendizaje, así que Ya, no se puede comentar, ¿cierto? no, 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 lo no. dejamos ahí nomás, entonces. Dejémoslo ahí por si acaso, si no, Ya. no me van a para la tesis. Lo comentamos después de que apruebe, después de que ya salga como doctorado, Sí, ahí podemos conversar de qué fueron las prácticas. Oye, estas prácticas del coaching oscuro, la quisimos profundizar en lo que era el capítulo anterior, donde hablamos del lado positivo, el lado bonito, el lado luminoso del coaching. Ahora vamos a hablar un poco del otro lado, del lado B. ¿Y por qué? Porque como habíamos comentado anteriormente, el coaching ha tenido muchas variantes, muchísimas. Hablamos del ontológico, hablamos del ejecutivo, hablamos también de lo que era la programación neurolingüística, pero también aparecieron una serie, digamos, de organizaciones a lo largo que proliferaron, sobre todo en Estados Unidos, y que comenzaron a desarrollar toda una línea. Todo esto comienza aproximadamente en los años 70, ¿ya? Con el auge del New Age y toda esta cultura que empezó, sobre todo en California, ¿no? Donde comenzaron a llegar una serie de intelectuales de diversas partes del mundo, todo esto acompañado también de esta onda medio hippie, de esto de apertura a la vida, de podemos ver también otras realidades, en donde se hace también un acercamiento a otro tipo de concepciones como por ejemplo las orientales y de otras formas y como visiones del mundo, que confluyen en una diversidad de pensamientos. Muchos pensadores también chilenos se fueron para allá, se fueron a Estados Unidos como a vivir esta vida loca, se pegaron sus buenos ácidos, se pegaron sus buenas voladas, empezaron a ver el mundo de otra perspectiva. Y en este mundo, ¿no?, de donde aparece toda esta corriente New Age que es como bien prolífera de diferentes, lo que tiene justamente es que son diferentes disciplinas que pueden convergir sin ningún problema, y podemos tener religión, podemos tener filosofía, podemos tener psicología, podemos tener, ¿no?, cualquier tipo de conocimiento que es válido. Aparece entonces algunos iluminados de Estados Unidos que empiezan a generar unos seminarios como para poder llamarlos de desarrollo personal. Uno de los precursores de estos movimientos era Werner Erhard, que desarrolló todo lo que eran los seminarios EST, que eran como Erhard Seminary, por ahí tengo la otra parte, no me acuerdo, Training, parece que era la abreviación. Erhard Seminary Training creo que era, los EST, que juntaban a las personas para poder, bajo la premisa de poder desarrollar una serie de habilidades, una serie de crecimiento personal, mm, a través de diferentes técnicas muy cuestionables, incluso algunas, poder llegar a ser una mejor versión de ti mismo. No sé si has escuchado esto de ser la mejor versión de ti mismo. Hasta uno lo ha ocupado de repente. sí, Hasta sí, yo lo he ocupado. Sé tu mejor versión. Porque vende, pues, vende. sí, sí. Bueno, bajo estos seminarios hubo también muchísimas críticas, hubo demandas. Se acusó también a Erhard de generar prácticas que eran absolutamente reñidas con lo ético, de personas que salieron muy, muy afectadas de estos seminarios, y otras que también lograban, no a pito de muchísima coerción, de técnicas que rozaban incluso, digamos, en apremios ya físicos, ¿no?, para a las personas, llegaron a su máximo, digamos, punto de tolerancia para obtener algo o para poder soportar algo con tal de llegar a un resultado o tener una versión transformadora de ellos mismos. Estos seminarios se hicieron muy famosos en Estados Unidos y empezaron a proliferar rápidamente. Y de estos seminarios después aparece también un señor que es fundamental para esto, que es John Hanley. Y John Hanley tenía todo un desarrollo, y él creó una empresa que se llamaba LifeSpring. LifeSpring es como la madre de todas empresas y organizaciones que empezaron a hacer coaching ¿Estafas de esta misma piramidales? lógica. ¿Estafas piramidales? Estafas piramidales.
que tenían una lógica piramidal, ¿no? De cómo reclutar a la gente, de cómo fomentar un poco, ¿no? Esto del crecimiento donde tú eres responsable, ¿no? De tu vida y que todo lo que te sucede te pasa porque tú lo defines. Por lo tanto, si tú eres un pobre desgraciado al cual le ha ido pésimo en la vida, eres tú y solamente tú dueño de tu destino, y si te ha ido mal y si te quiere ir bien, tú puedes cambiar, y nosotros a través de estos procesos de estos transformadores vamos a cambiar tu forma de vida del mundo y vas a ser un nuevo ser. Esa es la premisa. Bueno, de hecho, ahí es conmigo que pasaba con la emblemática Herbalife, ¿no es cierto? Y lo que te comentaba el otro día, que era ese discurso que yo en algún momento también creo que no sé si lo utilicé, pero estaba muy de moda también en paralelo para los vendedores, ¿sí? Sí. Entonces, era esa cosa justamente media piramidal y finalmente que todos eran parte de algo más. Y había jerarquía y crecimiento y habían... Estaba toda esta cosa también visual, ¿no? Que tú entras y tenés como frases motivadoras pegadas. ¿Tú lo viste también esto? En Herbalife era como parece que era bien marcado. Sí. Y habían otras también, pues había unas cadenas también de inglés, no me acuerdo poner una escuela de inglés también tenía esto mismo. No sé si era Koei Corporation o había una que eran similares. Que tenían pegado todo y que de repente tú llegas y que cuando entras te recibe a alguien que siempre está muy pinteado, que tiene una muy buena percha, y que muestra también los logros que ha tenido, los millones que ha tenido. Sí. Y muestran ahí un cabrito negrito, no sé, que salió por ahí, que lo sacaron de no sé qué barrio y que ahora anda, pero en un Lambo, andaba con los últimos relojes, los Rolex. ¿Por qué? Porque ha venido una transformación, digamos, a que él logró, digamos, adquirir los principios de la venta, ahora tiene sus equipos, ahora por lo tanto todo lo que ganan los otros también corta una parte, todo esto piramidal, ¿no? Y lo loco es que las empresas de coaching, sobre todo del modelo de John Hanley, con Livespring y otras muy parecidas, llegó a Latinoamérica. Y en los años 80, sobre todo, pues John Hanley y Livespring en los años 70 y 80 fue el furor. Ahí fue el furor. Uh-huh. Muchos que los que fueron para allá y lo vieron, incluso algunas instituciones las enviaron para allá, los enviaron a estos seminarios, llegaron después transformados. ¿Ya? Y aquí empezaron a crear también sus propios. Y aquí empezaron a hacer... En México, en Argentina, en Chile, empiezan a desarrollarse también estas empresas. Estas tenían los mismos nombres. Mira, MexWorks, Argentina Works y Chile Works. Muchos de los personajes que son los mismos que andaban dando vuelta en Argentina, que en México, que en Chile, empezaron a desarrollar como estas acciones que tenían la misma lógica. ¿Cuál es la lógica? Poder tener una serie de seminarios. Tenían un seminario que era intensivo de un fin de semana, un día viernes. El sábado prácticamente completo, el viernes partía en la tarde, tipo 7, terminaba tipo 4 o 3 de la mañana a veces, lo más temprano terminaba a las 1 de la mañana. El día sábado partía ya a las 8 de la mañana, 9 de la mañana, y terminaba ahí también, pues tipo 12, 1 de la mañana. Y el día domingo partía un poquito más tarde, a las 10, o a las 10 de la mañana, y terminaba como a las 7. Es un intensivo. Ese era como la iluminación, el golpe inicial. Pues todos los que salimos, de ahí te voy a contar un poco qué fue la experiencia, todos los que salimos de ahí, nos íbamos a un seminario que era de una semana y podíamos escoger, pero evidentemente bajo una presión brutal, ¿no? Que ahora va a venir se va a realizar este segundo seminario que duraba una semana entera, donde vas a vivir, digamos, la experiencia más transformadora de tu vida. Este es un seminario absolutamente intensivo. Estos son pocos los que lo pasan, pero todos los que vivieron el primer seminario deberían vivir, y la idea era que tú te inscribieras en ese. Y después que pasaba y eso, que era como no sé, era como el registro. ¿Me estás diciendo que el eslogan era así como, no te puedo decir lo que pasa, pero tienes que vivirlo, algo así? Ese era el eslogan. Tienes que vivirlo. Como eje, po. Como eje, po. No, tú tienes que vivirlo. Y además yo te voy a invitar al seminario inicial para que lo vivas y puedas vivir esto. Pues yo no te puedo contar nada, porque además no puedo contar absolutamente nada sin firmar unos papeles, qué sé yo. Terminas esos 5 y después vas, y la última es son como 3 meses donde tú ya estás yendo cada cierto tiempo, cada 15 días, vas a sesiones, te hacen a un grupito, te hacen seguimiento todos los días también, pero ya de manera por teléfono, qué sé yo, y te juntas en ciertos fines de semana como para poder complementar todo. Ese es como un poquito más largo, pero también tiene varias instancias. Pero esas 3 fases que tú tienes es calcado en todas estas organizaciones de John Hanley y Livespring que tenían este modelo, lo hacen todas calcado. Y la forma de entrar siempre es la misma, siempre es con invitación. No, tú no vas a encontrar en ninguna parte, tú no vas a encontrar
oye, vamos a realizar un seminario de desarrollo profesional, te invitamos, una publicidad en radio, en redes sociales, jamás vas a encontrar eso. Todo es a través de recomendaciones de personas cercanas a ti, de tu trabajo, de tu familia, pareja, etcétera, que lo vivieron y que te cuentan lo mismo. Es que tienes que vivirlo, es que tienes que vivirlo. Y así ha funcionado, y así sigue funcionando incluso hasta el día de hoy. Hoy día ya está un poco más erradicado, pero en varios países se han reactivado todo esto, me vuelven cada cierto tiempo. Es una locura, pero quiero después comentarte un poco de algunas cosas que yo viví. Pero, ¿te suena un poco esto de la coerción en el coaching? Sí, de hecho, oye, bro, bueno, espero que no haya sido tan macabra tu experiencia, pero más o menos yo sé cómo funciona un poco este coaching oscuro y que lamentablemente o básicamente es una secta con corbata. O sea, digamos las cosas como son. Sí, o sea, y si bien hay distintos rituales, hay distintas cosas, ¿no es cierto? Pero me imagino, no sé, que son bastante caros, ¿o no? Caro, sí. Porque también son muy elitistas, también. Sí, pero ahí tienes otro problema, Hay veces que son esos precios y tú te vas dando cuenta que la gente que entra para hacerlo antes, en los años 80, cuando recién llegaron el primer boom, era gente de Plaza Italia Barría, en Santiago. Ya se fue a toda la población high para poder llevarlo. Y eran los seminarios de desarrollo personal de los high. Así fueron. De hecho, hubo hasta un reportaje de informe especial con respecto a aquello. Pero después, ya en el año 2000, 2000 y tanto, básicamente entre el 2000 y el 2010, lo que era principalmente era personas que incluso no tenían tantos recursos, pero se conseguían de una forma para poder entrar, hacían lo posible y por eso se metían muchos grupos familiares, que a lo mejor no tenían tanto recurso económico, pero se iban facilitando, ¿no? las lucas para poder entrar, pedían préstamos entre ellos, algunos vendían cosas para poder entrar, sus ahorros, ¿no? Sí, increíble. No, sí, ¿Cómo era el sistema? Era muy brutal. Mira, voy a nombrar a lo mejor 4 elementos y tú después coméntame la historia y dime si a lo mejor aparecieron estos como elementos dentro de esta dinámica. ¿Te tocó a lo mejor subsanar inseguridades? O sea, convencerte de que todo lo malo en tu vida había que tener que liberar tu potencial, porque todo lo que está pasando te está de alguna manera atormentando y te está reprimiendo ese potencial. Y me estaba limitando a ser mi mejor versión. Claro que sí. Ay, check. ¿Te tocó también que había mucha parafernalia, o así como esos shows emocionales? No quiero poner así como esas catarsis que existen. Digámoslo, catarsis. Así gritos, abrazos, llanto, ¿cierto? Descontrolado. Ya, sí. Sí. Promesas grandilocuentes. Exactamente, lo que tú decías, serás la mejor versión de ti, te convertirás en un líder cuántico, al tercer día habrás resucitado el otro ser. Tendrás la vida de tus sueños. Esa es la frase, tendrás la vida de tus sueños. Ya. También. Y lo otro, elementos que obviamente entendemos que también ya se hay de moda, pero que también tienen bajo respaldo científico. Sí. Entonces son a través de mucha fe, a través de voy a quizá hablar de frases que hoy día se ocupan mucho en redes sociales, pero así como vibrar alto, así como sí, muchísimo. Y las palabras son las mismas. Oye, cumplí las 4 en eso, en ese. No. Mira, el ingreso, voy a hablarte del primer fin de semana. El ingreso fue bien particular porque a mí me invitó una coach que era de una organización. No voy a entrar a decir quién era, pero una coach de una organización. Entonces yo lo hice porque si no lo hago, claro. Saludos ahí a la coach. Si no lo hago, digo, yo voy a quedar mal con la coach de la empresa. Y no podía no dejar, digamos, contenta a esta coach porque tenía llegada con los dueños de la empresa. Entonces era como la asesora. Entonces yo dije, ya tengo que hacerlo. Y así entré. Dije, ya lo voy a vivir. Será. No me tincaba mucho, pero dije, no queda otra. Y la verdad es que voy a ser bien honesto con esto. Oye, la entrada, cuando tú entras, el salón heladísimo, porque te bajan mucho la temperatura. Ya. 120, 130 personas en un salón, en, no sé, Casa Piedra, una cosa a todo trapo, ¿no? Bueno, igual no es ni un puto coffee, no te dan ni un cafecito, una galleta, nada. No te ofrecen nada. Ya. Y cuando entras,
Atrás, una serie de cabros, todos con terno, unas cabras todas pintadas, todos muy, muy formales, todos con la misma mirada, así como una mirada empoderada, así, mirando así, fijo, sin hablar, que dice staff. Esos son el staff. Esos están en todas partes, que son los que ya vivieron por todos los procesos. ¿Cachai? ¿Qué Que tal ese después juego Calamar te metiste? Oye, y lo más divertido es que el staff te mira, qué sé yo, y está atrás y adelante sentados, digamos, en unas sillitas, qué sé yo. También teníamos que ir pintados, teníamos que ir con buena ropa. Y llegábamos y tenemos arriba había en el escenario había un taburete, un sillín ahí solo, y la iluminación. Y después llegaba también como el gurú. Y el gurú llegaba así, oye, un tipo fachoso, ¿no? Mucho gimnasio, buen pelo, buen champú, ¿no? Buena colonia y buen perfume. Y pasaba así, la mina lo miraba, uno lo miraba así, y llegaba arriba, sentado así. Empezaba con alguna pregunta así como, ¿y ustedes son los que quieren cambiar su vida? Y con esa energía, staff, le hablaba a los buenos que estaban atrás, staff. ¿Ustedes quieren cambiar su vida? Y se con un grito así como los espartanos, así. Y yo, mirando atrás, qué sé yo. ¿Qué está pasando acá? Empieza con a hablar, a contar un poco de lo que se trata, de que ustedes firmaron una cosa de confidencialidad, no pueden decir nada de lo que sucede, y ahí comienzan todo, y te hacen dinámicas, te hablan, qué sé yo. Hay mucho de psicología superficial cognitiva, mucho también de creencias irracionales, te hablan también un poco, ¿no? De Albert Ellis sale por ahí, no te lo mencionan, pero te hablan un poco de los postulados de lo que son las creencias irracionales. Te hablan un poco también de cuáles son tus propios, digamos, valores, sistemas de valores, y cómo puedes también, algo medio constructivista entre medio, de cómo puedes cambiar tú la realidad de lo que ves. Algo muy general, muy, muy, muy superficial. Y ahí empiezan las personas también a contar un poco su experiencia. Y ahí te das cuenta que la cosa cambia, porque el gallo empieza a darte así, empieza a darte. Uno habla alguna cosa, no, que yo caí en la droga, qué sé yo, claro, y eso fuiste tú y ese es tú responsable. No, pero es que mi padre, ¿por qué echar la culpa a tu padre? Tú no tienes nada que ver en eso. Eso es el típico discurso de víctima, qué sé yo, y te empieza a tratar mal, la persona llorando. Y esto no está bien, ¿cachai? Y alguien se para, no sé, a ayudar o uno quiere decir, oye, pero que no. Y los de staff te callan. ¿Y tú qué lo que crees que eres? Y si alguien se quiere ir, dice, como siempre, ¿viste? Eso es parte de tu vida. Te das cuenta de las verdades y dejas votado. Como siempre en tu vida. Eso no es otra vez. Como siempre en tu vida. Y te empiezan a decir ese tipo de cosas. Ya adentraste en la dinámica y dices, cuando digo nada, me quedo acá. Pues espera que termine esto. Y después, al día siguiente, cuando tú ya vas, igual te dan algunas cosas como entretenidas, algunos jueguitos típicos, ¿no? Y al día siguiente también te hacen actividades, algunas dinámicas y todo, pero igual te suben el ánimo, te dejan súper arriba y después te tiran para el suelo, te juntan en grupo. Es una experiencia súper intensa, emocionalmente muy intensa. Y hay ejercicios donde te recordáis de tus papás, donde te recordáis de la niñez, qué sé yo, la típica, y después te pones el llanto y qué sé yo, mal. Te hacen hacer llamados, ¿cachai? Llamados, así como... Ya. Que alguna relación que no haya sanado, qué sé yo, pero imagínate, no sé, imagínate que mueres y no sanas eso. ¿Qué tienes que esperar para hacerlo? Y tú llamas a alguien para alguna cuestión, que alguien que no había hablado nunca, un papá que no había hablado ese tiempo, tu hermano que está ahí peleado, el que te debe plata, qué sé yo. Y empiezas ahí a hacer la llamada, y eso empieza el primer cambio para tu transformación. Tú tienes que liberar y toda una serie de cosas. La cosa es que termina ese primer fin de semana, y cuando ya termina el día domingo, con una música así fuerte, qué sé yo, te ponen, no sé, pues, la típica esa de, ¿cómo se llama este cantante? ¿No es Diego Tor? No, no es Diego Tor, ya sí, el argentino, ¿sí? Que tiene una canción así como súper motivada. ¿El color de esperanza, sí? Esa, Color Esperanza. Los esperanza para Diretón, pu. Pero eso la termina así y con un discurso de que eres ahora el capitán de tu barco y tu barco es tu vida, la música y todo así como... y termina la cosa y entra... Y y te ponen una venda y te ponen a todo encerrado, así como... así y se escucha un murmullo en el salón y tú como esperando, qué sé yo, y te sacan la venda y está tu familia frente a ti. Que tu familia también la llamaron, la contactaron para decir que eres el nuevo no sé cuánto ser transformado, qué sé yo, llanto, y los cabros chicos llorando. Y antes de eso ya había tenido la segunda. Ahí termina. Es como medio bonito, intenso, pero yo diría que nivel 6 de 10. 6 de 10. ¿Ya? Porque en intensidad
la segunda parte es brutal, el que uno hace. Pero tienen toda una técnica para hacerte... Tienes que tomarlo, hazte responsable en tu vida. Si ya llegaste hasta acá, no dejes botado. Como siempre en tu vida, ahora tienes que romper eso y tienes que hacerte responsable. Es malo y qué sé yo. Y si el otro te valía 400 lucas, este te vale, no sé, 600 lucas. No sé, lo dejaban en 500, por decirte así. Decirte algo así. Claro, 380 creo que pagué. El primer pagué como 4 gambas. Y después, ese sí que tenías que dedicarle un tiempo, prepararte, porque era una semana donde tú estabas prácticamente intensivo en una semana. Y es muy rudo, ese es muy rudo. Salía ahí como todos los días y estaba ahí en la tarde. Y era muy rudo en términos de las actividades, te daban duro. Entonces era mucho llanto, mucha actividad emotiva, te juntan con un grupito también, compartes tus actividades, qué sé yo, compartes tu experiencia, te dan duro, te critican, de todo, te dan vuelta, de alguna manera te dan vuelta. Y ahí viene toda esta cosa que fue muy criticada también por los medios de comunicación, y hay hartos artículos al respecto, que utilizan técnicas de la secta, de lavado cerebro, prácticamente un lavado cerebro. Y tú te das cuenta cómo empiezas a cambiar actitudes, cómo empiezas a alejarte un poco de las personas, de afuera ya de alguna manera te hacen empiezas a hacer una segregación de tus amistades y empiezas a juntarte con los que hablan como tú. Porque después que tú salís de eso, todos son afuera una serie de víctimas, perdedores que no quieren nada en la vida. En cambio, aquí están los que realmente se hacen cargo, son responsables y van a lograr algo y van a transformarse, ¿cachai? Entonces, esa cosa como los que somos y los de afuera. Entonces empieza, y tú después tienes que empezar a meter gente en esto. Y después eso se llama enrolar. Y ahí empezáis como a enrolar a la gente, ¿cachai? Y en ese enrolar es invitar más gente para los primer seminario 1. Porque el seminario 2 solamente lo puedes hacer si hiciste el 1. No podéis llevar al 2, tienes que pasar por esa logia. Siempre meter gente al seminario. Y entonces, si no metíais gente, que era parte, no te podías graduar del 2. ¿Cachai? Tenéis que meter, no sé, 5 enrolados y te graduáis del 2. Y de ahí pasan todo. Y ahí yo me acuerdo de una anécdota que siempre, nunca lo voy a olvidar, que yo me vi como una especie de gimnasio, era como un auditorio muy grande, muy bonito, en un hotel, muy bonito, corriendo así como con la música fuerte, medio tecno, así, y corriendo medio casi en pelota. Todos estábamos corriendo como en pelota, así como a paños menores. Y yo estaba pintado porque una de las pruebas que yo hice fue disfrazarme de mujer. Y estaba medio pintado, medio en pelota, así, ¿cachai? Corriendo, así, qué sé yo, todos corriendo y cantando, ¿quién eres? ¿Quién eres? Eres, una dinámica que te preguntaban, un gallo te gritaba en la cara, te espetaba en la cara, así como que te saltaban los escupitos, te saltaban cuando te gritaban. ¿Y quién eres? ¿Tú quién eres? Soy Gerardo. No, no eres Gerardo. Soy, qué sé yo, no eres psicólogo. No, bueno, no eres psicólogo. ¿Quién eres? Y te gritan, todos los buenos te gritan, los del staff. Finalmente, supuestamente ya sales una nueva persona y eres un hombre, no sé, y haces una frase. O sea, yo soy un hombre, no sé cuánto, hombre apasionado, creativo, qué sé yo, bla, bla. Ese soy. Es como que la frase es lo que tenés que lograr al final. Una wea, es una estupidez, ¿cachai? Pero bueno, y después como que descubrí quién eres. Cuando yo descubrí quién eres, lo gritaba y así hasta que quedáis sin voz. Y le gritaba a los demás que no descubrían quién era. Soy feliz, soy feliz. Empezó ahí, ¿quién eres? Y con la música... Oh, ya. Y de repente ya descubrí tu ser, weón. Ya sé quién soy, weón. Ya sé quién soy. Terminaba ese seminario y ahí partía entonces ya. Y teníamos que enrolar a 5, lo enrolamos. Y partía después, después de 3 meses, la tercera patita. Y esa tercera patita tenía también todo lo que era una elaboración ya en 3 meses de seguimiento de actividades, juntarse. Y ahí pasaron cosas bien particulares. Quiero hacer también justo, ¿no? Hubo cosas muy lindas que se vivieron. Pero yo creo que a veces como un servicio militar, porque de repente los servicios militares salen todos cagados, pero dice, pero lo creé amigo, putas, conocí cosas distintas, en fin. Las experiencias traumáticas siempre dejan algo, pues bueno. Entonces, en estos 3 meses fuimos a ayudarle a un asilo de ancianos, construimos unas cuestiones, ¿cachai? Fuimos a visitar, me acuerdo, yo fui disfrazado de Superman, que era como mi alter ego. Descubrí ahí que era mi alter ego Superman. ¿Ya? Y todos nos disfrazamos de un alter ego. El alter ego era Superman porque Superman, ¿cuál era la pana que tenía Superman? Que era como el salvador, que quería salvar a todo el mundo, ¿cachai? Que nadie lo salva a él, medio solo en esa weá, ¿cachai? Y el Superman, cuando te transformabas en eso, le decían era como tu nerd.
Tu alter ego malo era como tu nerd. Te transformáis en una cuestión que entonces te ponéis medio soberbio, no dejáis que te ayudaran, ¿cachai? Creíais siempre que tenías que salvar a la gente, ser supuestamente nada. Y bueno, me disfracé de Superman, pues. Mucha gente se disfrazó de varias pruebas y salimos disfrazados. Fuimos a ver un hogar de niños con cáncer en el hospital. ¿Será el Calvo Maquena? No me acuerdo cuál era. Pero un hospital sí. que en Santiago que había niños con cáncer. Ya. Y ahí visitamos niños, una experiencia pues, maravillosa. No había vivido nunca una cosa así. Los cabros chicos nos miraban así como que increíble. Después salimos todos llorando. Y otras cosas más que se hicieron que eran bonitas. Pero también habían experiencias acuáticas. Y una experiencia que se llamaba la noche del Santo Grial, una cosa así. La noche del Grial, una wea así. Y era donde tenías que enfrentarte a tus peores miedos. Entonces te juntaban en grupo, uno comentaba una experiencia en un grupito y te decían cuáles son tus peores miedos. Y nos juntaron a todos por miedos parecidos. Yo en ese momento tenía miedo a la muerte, pero no la mía por morirme, sino porque por mis hijos que estaban más chicos, que podía pasar con ellos, qué sé yo. Nos juntaron a todos los que tenían miedo a la muerte y nosotros dijeron, ya, y ustedes tienen que ir a un cementerio. Y era como a las 8 de la noche, pues, tienen que ir a un cementerio y tienen que pasar al lado de alguna tumba contándote su miedo al lado de una tumba en la noche. Bueno, un cementerio, estaban cerrados, pues, ¿cómo vamos a entrar? Claro. Y con ese grupo fuimos, pues, nos inventamos un grupo, hicimos unas triquiñuelas, dijimos que llegamos allá, como llorando un amigo, nuestro amigo se murió, venimos de Concepción y no pudimos despedirnos porque nos deja entrar, qué sé yo, y ahí el guardia nos quedó mirando así como medio raro. ¿Ya? Sí, quieren ver a sus amigos. Dijo, ¿ustedes son de Chile Works? Sí, ya pasen. Ya, parece que ya sabía ya que había los de Chile Works iban a hacer su wea. Y entramos y estuve en una tumba, qué sé yo, al lado, hablando de mis miedos, qué sé yo. Al otro grupo le tocó encerrarse en un ataúd, fuera una funeraria y se metieron en un ataúd porque tenían miedo también, pero al encierro, a la nada, no sé. Y se encerraron en un ataúd. Otros fueron a hacer ridículo, no sé dónde. Fue una cantidad de estupideces. Y después llegaba y si no lo cumplía nadie del grupo, no te completaba. Y cada uno los grupos se iban completando, cumplían sus misiones, iban a acompañar a otro grupo esparcidos por todo Santiago hasta que todos tenían que llegar juntos. Eran las 4 de la mañana y no nos juntábamos todos. Y eran así las jornadas. Y después el último fin de semana ya era un fin de semana donde te llevaban a un lugar bonito, qué sé yo, fuimos a un lugar que estaba cerca de San Antonio, bien bonito. Y ahí ya era como compartir, reírnos, te tiraron unas tallas, lo pasáis bien. En la última lo pasáis bien. Te metían un miedo terrible para ir, decían que era como una prueba, la última prueba, la más difícil de todas. Finalmente, nada, po. Llegaba allá y te cagáis la retera. Era pura broma eso. Entonces tú pensabas que te iban a sacar la cresta, que poco menos tenías que sobrevivir a una experiencia, digamos, de sobrevivencia extrema. Ibas preparado con cosas, con comida, te llenaba. Todos los buenos de los otros te decían, lleva comida entre medio. Los otros te decían, tenés que depilarte, si no ellos te van a depilar, te va a doler. Depílate tú, uno se puede depilar. Los viejos te decían, lo más terrible que te iban a pasar, que era el más duro de todos los fines de semana. Claro, te cagabas allá y después se cagaban de la risa, te decían una dinámica donde supuestamente te iban a llevar a un lugar y después salían con un baile, una cuestión rara, de puro reírte, después te ponías a chupar y ese fin de semana lo pasabas muy bien, muy bien, muy bien. Todo el miedo que tenías, el otro se ría, bueno, yo me depilé, porque los otros viejos le decían que no tenías que hacer eso, todos sabían que no pasaba nada, pero te decían cosas para meterte miedo. Bueno, me acuerdo y dice, bueno, es bueno que te depiles, bueno, puta, las piernas, qué sé yo, porque después están a picar, uno con ese depilaron. Bueno, la cosa es que después de eso ya como que hubo toda una mirada crítica. Yo pasé por todos los tres, dije voy a terminarlo, me gusta terminar estas cosas para poder saber después desde fuera qué me quedó. Y yo creo que me quedé con una sensación en un momento bien extraña, ¿no? Un sentimiento muy encontrado. Por un lado, una dureza de todo lo que he vivido, pero por otro lado pero fue una experiencia bien distinta de cualquier otra experiencia que haya vivido. Conocí gente muy valiosa que hasta el día de hoy incluso todavía estamos en contacto. Pero por otro lado dije, pero vi mucha gente que lo pasó muy mal. Gente que se iba bajando y que se endeudó. Gente que no tenía también un soporte emocional, social para las vivencias que tenían, que no habían sido trabajadas psicológicamente, por lo tanto le gatillaron cosas probablemente muy negativas. Vi poco manejo psicológico, poco acompañamiento para las personas que se descompensaban. Vi, la verdad, bastante irresponsabilidad por parte del staff que se creían, no sé, expertos en comportamiento y básicamente iban destruyendo personas por su forma de actuar abusiva y coercitiva. No sé, vi muchas cosas malas y ahí entendí por qué también a lo largo de todo el mundo había mucha
demandas. Hay muchos lugares, España, por ejemplo, creo que en Argentina también se hizo una asociación de personas, de familiares que tuvieron personas que pasaron por estos programas y se hicieron ciertas ONG, se hicieron también algunas normas, algunas leyes de prohibir este tipo de organizaciones. Hay proyectos de ley en otros lados, qué sé yo. Chile no creo que no ha tenido algo al respecto, pero sí harto cuestionamiento. Y todas estas organizaciones, como por ejemplo la inicial de LifeSpring en Estados Unidos, se llenó de demandas, pues tuvo, no sé, más de 40 demandas legales, ¿sabes? Tuvo miles de problemas después de eso, la gente después se iba reubicando y cerrando empresas, creando otras nuevas, y sigue así el tema. Sí, no, bueno, interesante la experiencia, creo que hayas logrado vibrar alto, ahora eres Soy la otro. mejor versión, tienes una mejor versión de ti mismo, ¿sí? Eh, y Soy un bueno, nuevo como tú, ser transformado. sí, eres un nuevo ser transformado, así que, no, yo creo que como tú bien dices, yo creo que la experiencia, bueno, cualquier experiencia, uno trata de sacar realmente lo bueno, hace una lectura, tú desde a lo mejor como coach y también hiciste lectura desde un poco el método, ¿no es cierto?, que estábamos utilizando, desde la psicología, la revictimización a Sí, situaciones ya, y que justamente si no son controladas, claro, o sea, uno hunde más a una persona, ¿sí? claramente. Así que, claro, y ahí justamente ese desapego a esa responsabilidad, a esa ética y a eso, obviamente hace que esto termine siendo un cucho oscuro. Y aparte de la cantidad de elementos que también, fuera del checklist, ¿no es cierto?, que hicimos al principio, tú contaste que había otros elementos, la falta de alimentación, el Sí, tema de temperatura, había el el ruido, simbolismo, el ruido, las canciones, ¿sí? toda una puesta Entonces, en escena. entonces de alguna manera, claro, como experiencia, yo creo que hay gente que a lo mejor le sirvió, a lo mejor a otras claramente las destruyó, y eso es lo que no debe pasar en el coaching. El coaching no está, no, uno juega con eso, Claro. ¿sí? Y ahí es donde está, yo creo que el ponerle un poco este coaching oscuro, y también, ojo, entendiendo nuevamente que, bueno, el coaching en sí es caro, pero también esto de hacerlo, entre comillas, barato pero por hacerlo piramidal, pues, ¿cachai? Entonces, entre comillas, porque claro, tú mismo dijiste, o sea, imagínate cuántas horas estuviste ahí en una experiencia de coach, de alguna forma, eh, y que de alguna forma tú sacas así como el valor hora, Mm. no fue tan caro, ¿sí? Que así es como también te lo pueden vender, pues, ¿cachai? Y, ¿Cachai? Es una y inversión te en ti venden, mismo y... claro, así te venden como la idea de tu cambio, más que la palabra cambio, la de tu transformación. Esa es como la clave, ¿no? Te venden que vas a transformarte en una nueva persona, a veces vas a ser otro después de esto. Perfecto. ¿Alguna recomendación ya después de esto, así como... Mira, quizás más que recomendar más que recomendar un libro, como lo hemos hecho antes, alguna película o algo, quizás voy a hacer una recomendación de institución. Mira lo que voy a hacer. Yo creo que ¿Ya? a las personas, porque lo viví yo, porque como había dicho anteriormente, como tuve un proceso, este que te comenté fue mi primer proceso de coaching, pero después tuve el segundo proceso que lo había comentado en el capítulo anterior, Ujú. donde dije que iba a ser un coaching distinto. Para mí, Newfield como organización, como cuidado de las personas, con su plataforma ética y todo, fue una tremenda escuela. La verdad es que fue una tremenda escuela, en la cual salí muy contento, muy motivado, y creo que funcionó, y creo que aprendí a hacer cómo hacer coaching de verdad en Newfield. Así que recomiendo una organización, cosa que no hago muy seguido, pero me parece que vale la pena para este capítulo. Newfield Consulting como recomendación de institución. No, está bien, está bien. Y yo creo que, para no darle mucha vuelta, véanse el capítulo La secta de Simpson. Este episodio, ¿no es cierto?, donde Homero cae en una secta y lo que tiene que hacer ahí, plantando, los guardias decían, plantar porotos, tomates, tenía ahí una huerta ahí, y de alguna forma el líder se paseaba ahí en su Rolls Royce, y era una nave espacial que lo llevaba a este mundo feliz. También, pues, un poco la lógica de que ellos iban a ser felices estando en esta como secta, ¿sí? Mm. Y que de alguna forma esa era como la finalidad. Y muy parecido un poco
a esta búsqueda de propósito, a lo mejor, o esta mejor versión de ti mismo. Me acordé de una, ahora que me diste ese capítulo, voy a recomendar una serie. Mira, ¿Ya? también es una serie, tú la encuentras, creo que todavía estaba en Netflix. Véanla, se llama Wild Wild Country. Y esta es, Ya. Wild Wild Country, es la historia de todos, digamos, los Rush Union, no me acuerdo cómo se llaman, que son los seguidores de Osho. Todos los seguidores de Osho que se instalaron, que se fueron desde la India a Estados Unidos. Y todo el rollo que tuvieron ahí para instalarse en un pueblo y todo lo que sucedió con ese pueblo. Y lo que ocurrió ahí, te lo explican en, creo que como 6 capítulos. Pero es de verdad envolvente, va increciendo, tú vas viendo cómo funciona, digamos, el tejido social dentro de la comunidad que le llamaban ellos y lo que logró incluso a nivel nacional y mundial, lo que logró en Estados Unidos y a nivel del mundo, de donde llegaban, todo el mundo llegaba allá, y cómo termina. No, es brutal. Igual Country, véanla, muy buena, muy buena. Sí, no, yo lo quiero seguir recomendando. Se me están ocurriendo otras cosas, pero no, creo que estamos bien ahí, si no, se nos va a atender mucho de ahí el capítulo. Así que dejamos invitado para el próximo capítulo, ¿no es cierto? Que no sabemos todavía que se nos va a venir. Que nos escriban qué cosas Sí, les que nos gustaría, escriban, sobre qué tema les justamente. gustaría. Escríbanos, ahí nos ponen comentarios, nos No, pueden mandar algo. y también, yo creo que, bueno, solo para finalizar, bueno, tú tienes una experiencia de coaching colectivo, ¿sí? Sí, Pero el coaching oscuro también se da de manera individual. Y a veces roza mucho también con lo que en un momento hablábamos que eran los líderes tóxicos, ¿sí? Así absolutamente. que Hay que tener creo que... ojito con eso. Ojito Exacto, con eso. sí. Muy bien, Bueno, pues. con eso finalizamos el capítulo del día de hoy, así que agradecido a todos, muchas gracias. Chao, chao. Chao, Gerardo. Chao, que nos vemos. Que estén muy bien. Chao, chao.